11 de la mañana con 3 minutos, seguimos a esta hora acompañándole aquí en el Contento Señor Contento, en esta mañanita de viernes ya 4 de agosto. Como lo decíamos hace un rato, la fiesta de los párrocos. Volvemos a saludar a esta hora a nuestro párroco, el Padre Alejandro, quien se encuentra junto a nosotros para conversar también aquí a través de los micrófonos de la radio. Muy buenos días, Padre, y feliz día nuevamente, tal como lo hemos saludado por nuestro medio parroquial. Un gusto saludarles a todos ustedes, queridas hermanas y hermanos en el Señor. Un gusto saludarte también a ti, Javier, en este día tan importante para nosotros los sacerdotes, cuando celebramos a nuestro santo patrono, San Juan María Vianney, el conocido cura de Ars. Bueno, Padre, un santo que vivió hace ya unos 200 años, sin embargo, sigue siendo recordado con mucho cariño, con mucha fuerza. ¿A qué se debe esto del cura de Ars? Este sacerdote sigue siendo un modelo en estos días por su celo pastoral, por su gran amor a Jesucristo. Los biógrafos relatan que pasaban muchas horas en oración frente al Santísimo, lo que le permitía seguramente amar a su comunidad, atendiéndola de modo particular en el sacramento de la reconciliación, visitando enfermos, animándoles y constantemente llamándoles a la conversión, porque el cura de Ars era consciente de algo que creo que es importante en la vida pastoral de todo sacerdote, que no hemos sido llamados para anunciarnos a nosotros mismos, presentar nuestras ideas, ideologías, que muchas veces las podemos tener, sino que la tarea del sacerdote es llevar a los fieles al cielo, para que todos podamos alcanzar la salvación, que es la finalidad de la Iglesia, lo que Cristo le ha encargado, que todo hombre y toda mujer que acepta a Jesucristo pueda un día alcanzar la vida eterna. Lo que ya creemos y celebramos en este mundo y esperamos un día vivirlo en plenitud. Bueno, Padre, esa es justamente nuestra esperanza. Padre, ¿nos puede contar un poquito más de detalles de la vida de este gran santo? Sí, frente a la biografía del cura de Ars, sus biógrafos resaltan constantemente una frase que viene a resumir la vida de este santo sacerdote. Una frase que dice así, que es de San Juan María Vianney: si comprendiéramos bien lo que es un sacerdote en la tierra, moriríamos, no de miedo, sino de amor. San Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786, cerca de Lyon, en Francia. Sus padres eran agricultores y lo orientaron desde muy joven a trabajar el campo. Tanto fue así que Juan llegó a los 17 años todavía analfabeto. Sin embargo, gracias a las enseñanzas religiosas de su madre, aprendió muchas oraciones de memoria y vivió un fuerte sentido religioso. Mientras los vientos del terror, de la violencia y de la furia de la Revolución Francesa soplaban fuertemente, Juan tuvo la fortuna de recibir el sacramento de la reconciliación en su casa, no en la iglesia, gracias a un sacerdote refractario que no había jurado lealtad a los revolucionarios franceses. Lo mismo sucedió con la primera comunión. La recibió en un granero durante una misa clandestina. A los 17 años Juan sintió la llamada al sacerdocio. Si fuera sacerdote, querría ganar muchas almas, dijo. Pero el camino no era fácil, dada su escasísima formación intelectual y cultural. Solo gracias a la ayuda de sabios sacerdotes, entre ellos el abad Valley, párroco de Écully, logró ser ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815, a la edad de 29 años, un hombre bastante mayor para esa época. 3 años más tarde, en 1818, fue enviado a Ars, un pequeño pueblo del sudeste de Francia, habitado por unas 230 personas. Constantemente se dice que por su formación escasa intelectual comparada con otros, es que decidieron enviarlo a un pueblo pequeño. Sin embargo, allí dedicó todas sus energías al cuidado de los fieles. Fundó el Instituto Providencia para acoger a los huérfanos y visitar a los enfermos y a las familias más pobres. Restauró la iglesia y organizó las fiestas patronales. Pero fue en el sacramento de la reconciliación donde se expresó mejor la misión del cura de Ars.
siempre disponible para la escucha y el perdón. Pasaba hasta 16 horas en el confesionario cada día. Y cada día una multitud de penitentes de todas las partes de Francia se confesaban con él, tanto que Ars fue bautizado como el Gran Hospital de las Almas. El mismo cura de Ars hacía largas vigilias y ayunos para ayudar a expiar los pecados de los fieles. Te diré cuál es mi receta, explicó en una ocasión. Doy a los fieles que se confiesan solo una pequeña penitencia, y el resto de la penitencia la suplo yo en su lugar. El cura de Ars, consagrado enteramente a Dios y a sus fieles, murió el 4 de agosto de 1859, a la edad de 73 años. Sus restos descansan en Ars, en el santuario a él dedicado, que acoge 450.000 peregrinos cada año. Fue beatificado en 1905 por Pío X. Juan María Vianney fue canonizado en 1925 por Pío XI, quien en 1929 lo proclamó patrono de todos los párrocos del mundo. En 1959, en el centenario de su muerte, San Juan XXIII le dedicó la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, proponiéndolo como modelo para los sacerdotes. Y en el año 2009, con motivo del 150 aniversario de su muerte, el Papa Benedicto XVI convocó un año sacerdotal en la Iglesia Universal para ayudar a promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes y para que su testimonio de fidelidad al Evangelio en el mundo de hoy fuera más incisivo y creíble. Oiga, padre, un tremendo testimonio, como usted dice, y que me imagino que para los sacerdotes tiene que estar siempre presente, ¿no? Este testimonio de un sacerdote que dejó la vida, así como usted dice, con esta sencillez, con esta humildad, quizá a través no de tanta sabiduría, como usted decía, del conocimiento por los estudios, pero con un conocimiento de Dios que nos ha dejado impactados con este lindo testimonio, con esta linda biografía de este santo. ¿Cómo es para usted, que es sacerdote, tener este referente y este patrono como párroco justamente? Sin lugar a duda que la figura del cura de Ars es fundamental en la vida de nosotros los sacerdotes. Tenemos que tener presente que él es un sacerdote diocesano y que por lo tanto, para quienes hemos sido también llamados a servir a Jesucristo desde la vida diocesana, nos viene a inspirar constantemente. De hecho, cuando nosotros iniciamos nuestra formación en el seminario, la figura del cura de Ars siempre está ahí presente como modelo a seguir, para que de una otra forma también desde muy pequeño en la formación podamos entender que lo que vamos de una otra forma recibiendo día tras día en la formación sacerdotal no es para vanagloria nuestra, sino que a ejemplo del cura de Ars podamos entender que nuestra vida siempre va a ser una donación. Y a pesar de las dificultades que se viven en toda vocación, el cura de Ars nos enseña a perseverar por amor a Jesucristo, por amor a la Iglesia, y de este modo donarse plenamente, consumirse en el trabajo en favor, ¿cierto?, de la evangelización para el bien de las almas que nos han sido encomendadas. Por eso creo que el cura de Ars, a pesar de que tuvo dificultades en el tema intelectual, nos damos cuenta que no fue un impedimento para ser un buen sacerdote, y por lo tanto, tanto en la vida sacerdotal como en la vida matrimonial y todas las vocaciones, debemos entender que cuando uno vive de repente adversidades, si nos confiamos en Dios y realmente nos ponemos al servicio suyo y nos disponemos a vivir nuestra vocación, obviamente todas las dificultades van a desaparecer, porque en el fondo no somos nosotros quienes actuamos, sino que es Jesucristo, el sumo pastor, que nos va también guiando, nos va indicando cómo pastorear, cómo cuidar a nuestros fieles, para que de este modo Cristo sea conocido, sea amado, y cuando Cristo es conocido y es amado, cada corazón que lo acoge vive en plenitud, vive en felicidad y con esta gran ansia de querer llegar un día al cielo. Por eso creo que es importante que en la vida, a pesar de las dificultades, uno se pueda donar, entregar, que nos podamos nosotros los sacerdotes constantemente consumir en la vida pastoral
por el bien de nuestros hermanos, para que de este modo podamos nosotros vivir en plenitud esta gran vocación que, como dice San Pablo, la llevamos en vasija de barro, pero que en el fondo también somos conscientes que no es un don que merecemos por nuestros méritos, sino que es un don que viene siempre por gracia de Dios y que también es un regalo gratuito que Él nos entrega. Oiga, padre, ¿y aprovechan esta fiesta los sacerdotes para celebrarlo en conjunto? No sé, ¿se reúnen a celebrar esta linda fiesta de San Juan María Vianney? ¿Van a estar hoy día reunidos los sacerdotes? Sí, nosotros los sacerdotes todos los años celebramos a nuestro santo patrono y lo hacemos en un hermoso encuentro en el seminario mayor junto a los seminaristas quienes hoy se forman, y ahí celebramos a nuestro santo patrono junto también al obispo que nos preside. Este año no será posible reunirnos hoy 4 de agosto porque se está desarrollando la Jornada Mundial de la Juventud ahí en Portugal, y los seminaristas con sus formadores y también el obispo se encuentran allí participando, peregrinando y orando por nosotros, y por este motivo la celebración del Santo Cura de Ars va a ser celebrada el día 16 de agosto, donde vamos a trazar esta celebración, pero obviamente la vamos a mantener porque encontrarnos nos hace bien, y sobre todo también encontrarnos en la figura del cura de Ars, que nos enseña, como ya decía hace un momento, a ser sacerdotes en este tiempo. Es un ejemplo también actual, y por lo tanto es una instancia hermosa para poder orar, para poder también celebrar la Eucaristía y tener un momento de compartir fraterno. Así que les invitamos a que oren por nosotros, por todos los sacerdotes que estamos celebrando hoy en nuestro día. No solo es el día del párroco, sino que es el día también del patrono de todos los sacerdotes, principalmente diocesanos, para que podamos nosotros servir con fidelidad al Evangelio, a ejemplo del cura de Ars, que nos enseña con su propia vida el servicio en la vida pastoral, imitando a Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Bueno, padre, desde el 2016 hasta la fecha son 7 años que lo tenemos como párroco. Le damos las gracias al Señor por tenerlo como párroco aquí junto a nosotros, porque la vez anterior que usted estuvo acá como sacerdote de nuestra parroquia, no estuvo como párroco, no estuvo como párroco aquella vez. Pero usted ya había sido párroco antes de llegar esta vez a Panguipulli en 2016, ¿o no, padre? Sí, bueno, yo fui nombrado párroco bastante joven, antes de los 30 años, si no me equivoco, entre los 28 y 29. Ahí también en un pequeño pueblo de nuestra diócesis, la parroquia de los Laureles, una parroquia que siempre se convierte, podemos decir, en el primer amor cuando uno asume por primera vez esta tarea pastoral. Y me pasó en esa ocasión, como también cuando fui nombrado párroco aquí en Panguipulli, que uno siente temor porque uno conoce sus limitaciones, sus debilidades, y muchas veces obviamente eso puede jugar en contra, pero confiado también en la misericordia de Dios. Yo soy muy consciente que no he sido llamado por méritos propios. Había gente de mi edad, de mi generación, mucho más preparada y podríamos decir mucho más lúcida, pero Dios se fija en las personas que el mundo muchas veces tiene por necias, dice San Pablo, para que desde ahí, cierto, Dios pueda mostrar su grandeza. Y bueno, espero ir trabajando día tras día en mi vida para poder de otra forma también irme santificando, porque este es un camino que todos nosotros estamos llamados a recorrer, no solamente quienes hemos sido llamados por el Señor a la vida sacerdotal, sino que la santidad es una invitación para todo bautizado. Y así como un sacerdote tiene que santificarse día tras día, ir madurando, creciendo, también esta misma realidad la tiene que ir viviendo un padre de familia, un laico, un catequista, para que el Señor, cuando nos llame, nos encuentre más santos, y si no hemos alcanzado una santidad grande, por lo menos que nos encuentre con manos a la obra, ¿no? Es decir, con una disposición de querer de otra forma aceptarlo y vivir el Evangelio. Entonces eso es lo primero. Siempre uno siente un poco de temor, pero también uno conoce la misericordia de Dios y por lo tanto ahí está nuestra confianza. Y como párroco, bueno, uno trata de otra forma servir
con fidelidad a la iglesia. Yo decía hace un momento, uno no ha sido puesto como pastor para mostrarse uno o para que nuestras ideas vengan a santificar, porque por lo menos mis ideas son bastante pobres, débiles, y por lo tanto eso también me hace más consciente de lo que, por lo menos en mi caso, estoy llamado a presentar el reino de Dios, que siempre es una novedad, el Evangelio, y por lo tanto también mantenernos siempre fieles a lo que el Señor nos ha encomendado. Muchas veces está la tentación por hacer el camino más fácil, de repente tomar algún tipo de decisiones o dar respuestas que pueden ser muchas veces más populares, mejor recibidas, pero por no insistir, no es lo que salva. Yo siempre manifiesto esto en las comunidades, en las reuniones grupales, y les pido también a la gente que me ayuden a mí vivir con fidelidad el Evangelio y proclamarlo también con fidelidad, porque muchas veces uno podría quedar como el sacerdote quizás simpático, pero que no ha dicho la verdad de lo que el Señor nos propone o de las cosas que el Señor nos va exigiendo. Y por eso yo siempre manifiesto, cuando uno es vicario lo pasa bastante mejor, porque el vicario no tiene la responsabilidad que tiene el párroco en muchas cosas, ¿cierto? En la misma vida pastoral, las decisiones que uno tiene que ir tomando día tras día, en el tema administrativo de la parroquia, pero también sabiendo que uno no está solo, sino que hoy día también la Iglesia nos invita a formar equipos de trabajo, y por eso toma mayor fuerza constantemente el consejo pastoral, el consejo económico, y por lo tanto también nuestras decisiones siempre son más colegiadas, y podríamos decir hoy día, con esta invitación que nos hace el Papa Francisco de hacer una iglesia sinodal, donde todos nosotros caminamos juntos, y que es la tarea también del párroco, de poder de otra forma ir instaurando día tras día una iglesia sinodal. ¿Y qué significa esto? Donde todos nosotros nos hacemos y nos sentimos responsables de la evangelización de la iglesia, y cada uno, ¿cierto?, en su tarea. Pero resumiendo, puedo decir que es muy hermoso vivir también esta vocación sacerdotal de párroco, porque uno tiene esta gran oportunidad también de acompañar en las alegrías, las preocupaciones, las tristezas, y mantener también en la esperanza a tantos hermanos. Y por lo tanto yo siempre gozo cuando me encuentro con las personas, cuando visito las comunidades, cuando muchas veces, ¿cierto?, me puedo hacer presente en las distintas catequesis, y sobre todo para mí tiene una gran importancia la celebración de la Eucaristía, no solamente aquí en el templo parroquial, sino que también en las comunidades rurales. De hecho, con el Padre Juan nosotros podemos decir con mucha alegría que a los dos nos gusta ir bastante al campo, le hacemos el quite, porque también, cierto, es muy hermoso encontrarse con la gente campesina, sencilla, la gente que también tiene una fe, podríamos decir, distinta a quienes hemos crecido en el pueblo, una fe tan profunda, y eso a nosotros también nos va llenando constantemente. Así que yo agradezco el cariño, la fidelidad también que muchos de ustedes tienen con sus sacerdotes, la colaboración que ustedes prestan constantemente en nuestro trabajo pastoral, porque esto es fundamental. Una iglesia no se puede comprender sin sus sacerdotes, porque caeríamos en cualquier institución o una secta, y si no hay Eucaristía no hay iglesia. Pero también nuestro ministerio sacerdotal no se entiende sin la presencia de nuestros fieles, porque hemos sido ordenados para servirle, hemos sido llamados a ser sacerdotes para entregar nuestra vida por ustedes. Y por eso yo también, con mucha humildad en este tiempo que experimento la enfermedad, yo siempre pienso que mi vida tiene que ser también en esta parroquia, en Panguipulli, una catequesis viva, donde puedo también, y tengo la gran oportunidad de expresar el amor de Dios, la confianza, manifestar con mi propia vida que Dios no nos deja solos, que nos anima, y que incluso, ¿cierto?, uno puede servir en la enfermedad cuando Dios lo permite. En mi caso, hasta el momento, Dios gracias, ha sido así, y no es que uno muchas veces, ¿cierto?, esté bien constantemente o no tenga incertidumbre, pero en la enfermedad también uno está llamado a ser sacerdote,
y por eso trato constantemente de estar aquí en la parroquia, porque también para mí es un buen golpe vitamínico, podríamos decir, que me mantiene feliz, que me mantiene pleno y sobre todo también con una buena disposición de seguir anunciando el Evangelio y el Reino. Así que creo que también en mi forma de entregarme, de consumirme en razón del Evangelio, y espero cuando el Señor me llame, nunca sabe cuándo, me encuentre, ¿cierto?, con esta misma alegría, esta misma esperanza y esta misma disposición de servir al pueblo de Dios. Bueno, Padre, pero esperamos que el Señor quiera que sea en un tiempo más todavía. Padre, ya se nos está yendo el tiempo de a poco porque recordamos que hoy día, mediodía, viene como cada semana nuestro vicario también, el Padre Juan, con su programa Un mensaje de paz y esperanza para nuestro pueblo. Cristo, el Hijo de Dios, ayer, hoy y siempre, es la buena noticia para todos los hombres, pueblos y naciones de la tierra. Así que, para ir finalizando ya en este día del Santo Cura de Ars, Padre, ¿con qué nos quedamos de toda esta linda biografía, de este gran ejemplo para los sacerdotes, en especial para los párrocos en su caso? Sí, quisiera concluir con las palabras del Papa Benedicto XVI en una carta que dirigió a todos los sacerdotes cuando llamó al año sacerdotal, en el 150 años de la Pascua del Cura de Ars. Y como sabemos, ¿cierto?, el Papa quiso dedicarnos a los sacerdotes un año especial para poder santificarnos, para poder de nuestra forma también contemplar la vida del Cura de Ars y por lo tanto también poder imitarlo en su entrega, en su testimonio como ministro del altar. El Papa Benedicto decía: el Cura de Ars era muy humilde, pero consciente de ser como sacerdote un inmenso don para su gente. De hecho, el mismo Cura de Ars decía: un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia, y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Hablaba del sacerdocio como si no fuera posible llegar a percibir toda la grandeza del don y de la tarea confiados a una criatura humana. Decía el Cura de Ars: oh, qué grande es el sacerdote. Si se diese cuenta, moriría. Dios le obedece, pronuncia 2 palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. Explicando a sus fieles la importancia de los sacramentos, decía: si desapareciese el sacerdote, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote respondía. ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la prepara para comparecer ante Dios, lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote. Siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a causa del pecado, ¿quién la resucitará y le dará el descanso y paz? También el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Él mismo solo lo entenderá en el cielo, decía el santo patrono de los sacerdotes. Estas afirmaciones, dice el Papa Benedicto, nacidas del corazón sacerdotal del santo párroco, pueden parecer exageradas. Sin embargo, revelan la altísima consideración en que tenía el sacramento del sacerdocio. Parecía sobrecogido por un inmenso sentido de responsabilidad. Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos, no de pavor, sino de amor. Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor no serviría de nada. El sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra. ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta. Es el administrador del buen Dios, el administrador de sus bienes. Dejad una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias.
el sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para vosotros. Con estas últimas palabras quisiera agradecer el cariño que ustedes nos han manifestado en este día del cura de Ars, los saludos que me han hecho llegar en el día del párroco, y también, cierto, saludamos al Padre Juan, que celebra también este día importante, donde el cura de Ars, como hemos reflexionado, ocupa un lugar fundamental en nuestra vida, porque nos lleva siempre a Jesucristo, nos muestra el camino también a nosotros, cómo llegar al cielo desde esta hermosa vocación. Así que con mucha humildad les invito a que recen por nosotros. Somos personas humanas que también experimentamos el pecado, pero que buscamos también irnos santificando para de este modo también ir santificando al santo pueblo de Dios. Necesitamos de la oración constante de ustedes, así como el Papa siempre la pide al terminar el Ángelus o una Eucaristía, pide, cierto, a sus fieles de todo el mundo y principalmente a los de su diócesis en Roma, que no se olviden de rezar por él. También nosotros la pedimos con humildad, con sinceridad, para que de este modo podamos nosotros siempre vivir nuestra vocación con esperanza, con alegría, con gozo, y de este modo podamos también consumirnos en el seno pastoral, y que nuestra vida sea siempre una catequesis viva de la presencia de Dios en la vida de todos nosotros. Así que muchas gracias, Javier, por esta oportunidad que también, cierto, nos regalas aquí en la radio para poder hablar de la vocación sacerdotal y también, cierto, celebrar junto a ustedes este día tan importante, el día del párroco y el día también del sacerdote. Muchas gracias, Padre Alejandro. Le pedimos, Padre, antes que se vaya, como siempre, si por favor nos puede impartir su bendición, extensiva también a todos quienes nos están escuchando a esta hora a través de la radio. Con mucho gusto les entrego la bendición este día, y no quiero dejar de compartirles estas últimas palabras del Papa Benedicto, que dice: la fe en el Maestro Divino nos da la fuerza para mirar con confianza el futuro. Queridos hermanos, Cristo cuenta con nosotros. A ejemplo del santo cura de Ars, dejémonos conquistar por él, y seremos también nosotros en el mundo de hoy mensajeros de esperanza, reconciliación y de paz. Que el Señor Todopoderoso, por intercesión del santo cura de Ars, derrame abundantes bendiciones, y que el cura de Ars nos siga mostrando el camino al cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Alejandro. Estuvimos conversando recién con nuestro párroco en su día, en el día del párroco, el día del santo cura de Ars. Así que ahí hemos aprendido un poco más de este santo francés, de aquellos años en los que Chile se independizaba por allá por el 1800, y ya lo seguimos recordando todavía aquí en 2023. Nosotros continuamos hasta ahora en la programación musical aquí en San Sebastián, la radio de la Iglesia Católica en Panguipulli, y recuerde que ya viene en un rato más, al mediodía, pasadito después del Ángelus del mediodía, viene el programa de nuestro vicario, el Padre Juan. Así que manténgase aquí en la programación